Mientras sumamos a esta conversación a Fernando Tineo, nuestro corresponsal en Venezuela, quien ha estado con nosotros durante todo este tiempo desde que comienza la tensión, Fernando, hace por lo menos 2 meses atrás, y es algo que la verdad está muy lejos de disminuir. De hecho, ya se está hablando de un ataque, un eventual ataque que ya sería algo inminente, o de la inminente salida también de Nicolás Maduro, que está provocando estos efectos en Chile. Fernando, te voy a contextualizar un poco con eso también. Existe ese anuncio que se suman a otras causas que producen que muchos migrantes venezolanos estén agolpados hoy en la frontera chilena con Perú, buscando la posibilidad de un corredor humanitario para llegar a Venezuela. Esa información, ¿habrá llegado a Nicolás Maduro? ¿Alguna autoridad venezolana se ha referido con respecto a eso? Hola, también, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Palomo, buenos días para ti y para toda la audiencia. Bueno, sí, hemos seguido la transmisión de Mega desde la frontera, ¿no? Allí con Perú y toda esa tensión que se vive, bueno, por el aglomeramiento de personas, en su mayoría venezolanos, que tratan de salir de Chile hacia territorio peruano, escuchando los testimonios de que la mayoría quiere regresar a Venezuela. Estoy seguro que las autoridades venezolanas están al tanto de lo que está ocurriendo en ese paso fronterizo, ¿no? Porque, bueno, hoy las noticias llegan en segundos a todos lados a través de las redes sociales y a través de los canales diplomáticos. Estoy seguro que ya las autoridades están al tanto de todo lo que está ocurriendo allí en nuestro país. Hoy, bueno, en la mañana el propio Donald Trump, ya no se trata de la FAA, que ha advertido sobre el sobrevuelo de aeronaves de la aviación civil y de cualquier tipo de aviación en general sobre el territorio venezolano. Hoy el propio Donald Trump lo hace, ¿no? Ha dicho que es riesgoso volar sobre el territorio venezolano y hace esa advertencia de que no vuelen. Es más, pareciera que Donald Trump considera cerrado el espacio aéreo venezolano. Paloma. De hecho, las palabras exactas son... Las voy a leer. A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, les rogamos, dice él, que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. Él, claro, hace esta advertencia, no lo hace como una orden porque dice como les rogamos, ¿cierto? Pero de todas maneras está diciendo de que hay actividad en el espacio aéreo venezolano y que por lo mismo debe haber cuidado. ¿Hay reacciones con respecto a esto? Porque estamos hablando ya de que un mandatario de otro país está dando una orden con respecto al espacio aéreo de un país absolutamente ajeno al de él. Sí, y a esto debemos sumar, Paloma, que en las últimas horas se pudo conocer que Donald Trump y Nicolás Maduro aparentemente habrían sostenido esa conversación de la que tanto se habló, ¿no? A esta hora todavía el gobierno venezolano no ha reaccionado en torno a esa advertencia que ha hecho Donald Trump a primeras horas de esta mañana. Sin embargo, debo decir que hay algunos vuelos que continúan realizando su travesía. Por ejemplo, la noche de este viernes, uno de los vuelos de una aerolínea venezolana, una aerolínea nacional, partió con la travesía Caracas-Bogotá. O sea, algunas rutas internacionales de aerolíneas venezolanas se mantienen hasta esta hora. Son vuelos internacionales, no solo nacionales. Sí, hay vuelos nacionales dentro de nuestro territorio y hay algunos vuelos internacionales, pero con aerolíneas venezolanas. Perfecto. Ahora también te quería preguntar acerca de algo que tú estabas haciendo hincapié, esto que revela el The New York Times, este prestigioso periódico norteamericano, que habla de esta supuesta conversación que habría tenido Nicolás Maduro con Donald Trump el fin de semana pasado, en la cual se le advierte supuestamente a Nicolás Maduro de que Estados Unidos iba a multiplicar las acciones militares si Maduro no abandonaba Caracas. Además, también se menciona que se ruega que no solamente sea la salida de Nicolás Maduro, sino de que sus más cercanos, como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Delcy y Jorge Rodríguez. ¿Se ha comentado esto allá? La prensa, por ejemplo, ha hecho referencia a esta conversación, esta eventual conversación, ¿no?, que filtra de New York Times. Sí, quienes comentan, pues por supuesto son en redes sociales. La prensa nacional acá, como lo he comentado
anteriormente, casi no habla de esto, para no decir que no se habla, bueno, porque hay una censura prácticamente generalizada en los medios de comunicación, pero claro que se habla de eso. Lo relevante de todo esto es que el aparato comunicacional del gobierno de Nicolás Maduro no haya publicado ni una sola coma de lo que allí se habló, ¿no? Si es que esta reunión realmente existió entre Donald Trump y Nicolás Maduro, lo que lleva a pensar que lo que allí se conversó no le conviene a Nicolás Maduro, ¿no? Porque si no hubiese sido divulgada inmediatamente por la prensa del Estado, más allá de esta filtración que llegó a las manos de New York Times. De todas maneras, al menos esta es opinión mía, me hace pensar que quizás esta conversación le dio tiempo a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque se hablaba de esta fecha límite, ¿no? Del día 24 de noviembre, que era cuando se iba a declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, lo que le daba las facultades a Estados Unidos de realizar ataques, ¿cierto?, en territorio venezolano. Ya estamos a sábado, han pasado varios días desde ese día, este ataque no se ha concretado y luego de eso se conoce esta comunicación. Quizás ahí puede ser que Nicolás Maduro haya llegado a alguna especie de acuerdo, extender un plazo, por ejemplo. Bueno, fíjense algunas cosas que uno tiene por acá anotadas, ¿no? Luego de esta supuesta conversación, digamos que Estados Unidos avanzó en la designación del llamado Cartel de los Soles como organización narcoterrorista. El secretario de Guerra de Estados Unidos visitó República Dominicana y acordó con el presidente Luis Abinader utilizar el aeropuerto de las Américas y la base militar de San Isidro para temas logísticos y de reabastecimiento. También hay información que diera la propia primer ministro de Trinidad y Tobago de que Estados Unidos está utilizando este país para colocar radares a lo largo de este territorio. Y bueno, ya sabemos lo que ha venido ocurriendo con las aerolíneas que hicieron caso a lo que dijo la FAA de no volar a Venezuela, y a eso también debemos sumar que de diferentes países como Alemania, Suiza, Francia han pedido a sus ciudadanos que eviten venir a Venezuela. Todo esto ha ocurrido después de esa supuesta comunicación, es decir, Estados Unidos ha continuado con su avance, ¿no? Claro, de todas maneras. Y también quería saber cuál es la percepción del ciudadano de a pie allá en Caracas. ¿Has podido conversar con ellos? ¿Ellos ven esta eventual salida de Nicolás Maduro como algo factible y algo como que ocurra próximamente? Sí, se habla más bien de la expectativa, ¿no? De creciente del día a día de lo que va a ocurrir. Aunque el venezolano debe continuar con su vida como de hecho lo está haciendo, tiene que salir a trabajar al colegio, a la universidad, hacer sus labores diarias. Bueno, sí hay una creciente tensión por lo que pueda ocurrir acá en Venezuela. Recordemos que, digamos, el venezolano no quiere que ocurra, digamos, algo violento acá en Venezuela que conlleve a la pérdida de vidas humanas. El país ha atravesado momentos difíciles a lo largo de estos años y la verdad es que no quiere más violencia acá en el país, ¿no? Sí, Fernando, te voy a pedir que te quedes con nosotros. Vamos a continuar mientras con nuestro compañero Danilo Villegas, quien está justamente acá en Arica, en nuestro país, en el paso fronterizo, monitoreando la situación, ¿no?, de la cantidad de personas que llegan. Estamos muy atentos también a este encuentro que se va a realizar entre autoridades peruanas y también chilenas. De todas maneras, vamos a continuar con Tineo más adelante. Bueno, Danilo, seguir contigo. A preguntarte más que nada acerca de la gente que ha llegado hasta allá, porque el comentario que se ha hecho es que en general se trata de familias, ¿no? Porque también no hay que olvidar eso, son los migrantes también forman en su gran mayoría, ¿no?, muchas familias que abandonaron Venezuela por las malas condiciones y ahora serían ellos mismos los que están retornando al país.
Claro, familia es principalmente lo que acá se ve. De hecho, ahora también nos está llamando la atención bastante, podrán ver ustedes que se está generando un taco más o menos importante, una fila de camiones que están siendo fiscalizados al momento de ingresar. Esto no lo habíamos visto en todos estos días, ¿eh? Solamente lo vimos ayer cuando se había prohibido el paso, cuando se realizó el bloqueo. Fue el único momento que vimos una fila de esta magnitud de vehículos, pero en este caso esto obedece, imaginamos, a una fiscalización que se está haciendo ya desde el lado peruano. Nosotros estamos en el límite máximo al que podemos acceder y de aquí en más hacia el sector de Santa Rosa, en donde está el primer vehículo que está siendo fiscalizado y aparentemente se está realizando a esta hora una fiscalización. ¿Están fiscalizando, parece, no? Sí, no habíamos permiso. ¿Cómo está? Estamos en vivo para Mega Noticias en Chile. Oiga, no habíamos visto nosotros por lo menos esta fiscalización, algo está cambiando, parece. Parece que sí, no, normalmente nosotros sabíamos pasar de allá para acá, es normal, libre, no había fila, ¿no? Ahorita nosotros también estamos sorprendidos que hay una fila de camiones, ¿no? Y esto se armó ahora, ¿eh? Porque estamos acá hace 2 horas más o menos y no habíamos visto algo así. Sí, pues, sí, eso sí, ahorita ya también recién están llegando algunos colegas y ahora hay que esperar nomás lo que dicen, ¿no? Nosotros también no estamos enterados. Claro. Estamos... ¿De dónde va? Tacna, sí, Tacna, Perú. ¿Sí trae usted acá? No, vacío, estoy retornando, sí, retornando de Mejillón. Retorno. De Tacna fue a Arica y ahora vuelve. Sí, eso sí. Perfecto. Entonces, esto inédito, no se había visto en los últimos días. No había visto. Perfecto. Sí. ¿Tu nombre, amigo? Roberto Quispe Gómez. Don Roberto Quispe, muchas gracias, muy amable. Ahí está don Roberto, conductor de este camión, que claro, decía, esto es inédito, también a nosotros nos llamó bastante la atención porque no habíamos visto que se generara esta congestión y que tiene su origen ya al interior del complejo Santa Rosa, ahí en el sector peruano, en donde está el primer vehículo que están siendo fiscalizados. Muchos de estos camiones, de hecho, vienen vacíos, hay pocos que vengan con carga, pero seguramente se está haciendo todo una revisión de la documentación correspondiente. Ahora, volviendo a lo que tú me comentabas, Paloma, la familia es lo que acá más preocupa, hay niños. El viernes y el jueves habían aún más. Muchos niños, algunos afiebrados, algunos ya, por supuesto, con los cuerpos descompensados luego de pasar la noche. Acá cuando ya se esconde el sol, hace mucho frío, es bastante helada la noche. De hecho, nosotros cuando venimos del día, en este momento, por ejemplo, estamos con bloqueador, estamos con bastante calor, estamos con polera, porque el sol es intenso. Pero cuando venimos de noche hay que venir con chaqueta, hay que venir con pantalón largo, porque hace frío. Entonces me imagino, para una persona que está acá, o un niño, niños de 4 o 5 años, que estén bajo ese régimen, con estas condiciones, la verdad es que sus cuerpos se comienzan a descompensar. Ayer había muchos niños que decían los papás, están afiebrados, están con sus cuerpos que están respondiendo justamente a haber pasado la noche por acá, y es eso también lo que les preocupa sin duda a las familias que ya no tienen tampoco otra alternativa, que ese es otro de los temas que finalmente les está generando aquí la preocupación, todo lo que tiene relación con el bienestar de ellos. Ya no tienen agua, no tienen algo para comer, y todo eso es justamente lo que acá genera toda esta preocupación. ¿Cruzamos? Vamos a cruzar, a ver, hasta acá está el límite que podemos cruzar, justamente, que es acá el sector donde podemos estar. Acá está la policía peruana, acá están también otras personas. Me voy a acomodar por acá. Hola, voy por ustedes, si quieren, no se preocupen. Habíamos hablado anteriormente. Oiga, cuénteme un poquito. ¿Cuánto usted llegó hoy día en la mañana? Sí. Si quieres no te mostramos, solamente para conocer la historia. ¿Con quién estás acá? Con mi esposo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Chile? 2 años. 2 años. Estos 2 años finalmente tú trataste, me decías que fuiste porque tenían que operarse, tenían que someterse a un tema médico. No se pudo operar tu marido. ¿Por qué no se pudo operar? Porque no había espacio para extranjeros y no había el dinero suficiente como para cubrir esa parte ni siquiera de una cama. Finalmente, entonces, ya después de 2 años, dicen, nos vamos de vuelta a Venezuela. A Venezuela. ¿Tú llegaste hoy día en la mañana? A las 6:30 llegamos y nada que nos dejan pasar tampoco. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste? ¿Qué te dijeron? ¿Cuál fue el procedimiento que se siguió? ¿Cómo se llama? Los de Chile, normal, nos dejaron pasar. Si quieren ir, váyanse, pero cuando hablamos acá con los peruanos, que incluso ya había gente acá desde el jueves. Desde el jueves, claro. Desde el jueves hay gente acá acampando, por así decirlo, con niños y todo. Y no nos dejan lo que no, que hay que esperar porque están hablando, porque el ministro está, algo así, es que medio nos dijo.
el que estaba en la mañana de turno y que nada, aquí nos tienen ya como el mediodía más o menos. Claro, sí, ya estamos por las 12 del día. Ustedes acá buscando protección, armando una especie de techo improvisado con una frazada para cubrirse del sol, que es muy fuerte. En la noche estábamos conversando que es muy helado, acá hay niños. Tú andas con tu mascota inclusive. Sí, con una perrita. Y pues nada, no nos dejan ni siquiera de que a Lima y de Lima vamos a Tumbes y así sucesivamente, no, nada. Me intentan explicar, no voy con la intención de quedarme en Perú. Exactamente, y no, y nada. Ni siquiera teniendo residencia peruana, que no, que me la pueden quitar más bien. O sea, Que te decían finalmente que por haber pasado de forma irregular a Chile se perdieron los beneficios. Eso es. Paloma, vuelvo contigo, me quedo acá con ¿tu nombre? Ya no me lo quería decir, no te preocupes. Paloma. Sí, se entiende, por supuesto, que quieran resguardar su identidad en un momento tan delicado como este, ¿no? Mientras nos vamos a ir tenemos a Fernando Tineo en nuestra pantalla, pero todos nuestros equipos desplegados, no solamente ahí en Chacayuta, sino que en Tacna. Mire la imagen que aparece en la parte baja de nuestra pantalla, y la pantalla completa, los militares que ya llegaron a Tacna. En ese lugar está nuestro corresponsal peruano, que amablemente, por supuesto, también nos da cuenta de cómo se vive la situación en ese lugar. Leroy, ¿cómo estás? Es el panorama ahora en el complejo fronterizo Santa Rosa. Se ha desplegado un contingente militar. Hace instantes ha estado en este punto el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunciando que son 50 efectivos militares que se van a sumar para patrullar de manera conjunta con la Policía Nacional del Perú a lo largo de la frontera, luego de que el Perú... Ayer, en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, se aprobara el estado de emergencia que de esta forma se está implementando en el Perú. Estamos en el complejo fronterizo Santa Rosa. Hay que indicar que el complejo está funcionando de manera normal. Cientos, diría miles de chilenos están ingresando a la ciudad de Tacna en estos momentos, y el panorama con el que ellos están o se encuentran al momento de salir del complejo es observar este despliegue que se tiene en estos momentos aquí. Son 50 efectivos militares, y conforme van a ir pasando los días, ha indicado el ministro que se va a sumar más personal militar para patrullar conjuntamente con la policía peruana en lo que concierne a la frontera aquí en Perú, compañeros. Bueno, preguntarte también, porque tú mencionabas que hay varios chilenos, miles de chilenos, decías tú, que habían pasado ya por el paso fronterizo, pero quería saber si es que hay personas de otras nacionalidades. Te lo pregunto porque hay mucha tensión con respecto a lo que ocurre con este eventual corredor humanitario. ¿Son chilenos? ¿Hay también venezolanos, por ejemplo, personas de otras nacionalidades? Sí, por supuesto, hay personas de otras nacionalidades, pero la gran mayoría son chilenos. Se empieza a desplegar o a trasladarse el personal del ejército. Vamos a ver, hay un bus dispuesto. Es el personal militar peruano que se desplaza hacia la zona de frontera para seguramente ponerse ya a disposición de la policía, ya que lo que ha anunciado el ministro del Interior, que ha llegado hasta la ciudad de Tacna. Estamos en vivo y en directo. Es el despliegue de los militares en la línea de frontera aquí en el complejo fronterizo Santa Rosa. Sí, estamos observando junto contigo esta imagen que de todas maneras marca un precedente, ¿no?, a cómo se había manejado la política migratoria, por lo menos en ese paso fronterizo. Es la decisión del presidente José Gerí, interino de todas maneras, que asume en medio de una revolución política y una crisis de seguridad sin precedentes también en Perú. Y dentro de estas medidas anuncian otras, por ejemplo, patrullaje motorizado permanente y continuo por la línea fronteriza de Perú con Chile, intervención a los migrantes que intenten cruzar por pasos no habilitados o no autorizados, operativos en los pasos no autorizados y o habilitados a fin de prevenir y combatir la criminalidad, y monitoreo aéreo con drones en las zonas donde se ubica la línea fronteriza y pasos no habilitados. Leroy, ¿has sido testigo tú de alguna de estas otras medidas en ese lugar?
Aquí en este punto no, hasta el momento solamente el despliegue militar con este contingente que ha llegado hasta este punto y ahora está subiendo a un bus del ejército para trasladarse a los puntos que ya han sido especificados. El ministro ha recibido toda la información por parte del Comando Policial de Tacna para desplegar a las Fuerzas Armadas a lo largo de la frontera. De esta forma se implementa este estado de emergencia. Y con respecto a lo que tú indicabas sobre el paso por el control, sí, están pasando muchos chilenos, por supuesto, también lo pueden hacer los venezolanos, siempre en cuando tengan el pasaporte vigente y la visa. Son los dos documentos que tienen que tener. Si es que no hay estos documentos, Migraciones no acepta el ingreso de, en este caso, los ciudadanos venezolanos. Claro, porque la atención está puesta de todas maneras ahí, en este corredor humanitario que se quiere por lo menos implementar. Hay varias familias venezolanas que están en la frontera con Chile que de eso conversan, ¿no? Que lo ven como la única posibilidad de poder llegar a su país, porque si es que ellos llegan por sus propios medios, según también nos comentaba la abogada que tuvimos acá en estudio, te aprovecho de comentar también, Leroy, dice que no hay opciones de rechazarlos, por lo tanto sería la única manera que tienen de poder llegar a su país. ¿Se habla con respecto a este corredor humanitario? Sabemos que van a haber conversaciones con las autoridades chilenas, pero de todas maneras, saber si es que se podría avanzar en esta idea, por lo menos entre Chile y Perú, porque hay otros países también a considerar. Por supuesto, tendría que darse entre Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Sí, el ministro ha anunciado que va a haber reuniones virtuales entre cancilleres, entiendo, de Perú y Chile, es lo que ha indicado, que estas reuniones se harían de manera virtual y bueno, las conversaciones básicamente son diplomáticas. Lo que ha indicado el ministro es que su presencia aquí es para ver la parte operativa del resguardo de la frontera. Lo diplomático lo deja a Cancillería, es básicamente lo que ha indicado el ministro luego de retirarse del complejo fronterizo Santa Rosa. Él, hay que indicar, ha hecho un recorrido por todos los puntos de control de toda la línea de Concordia, incluso ha llegado hasta el mismo hito número 1 en el distrito de La Llerada, Los Palos, donde ha terminado este recorrido de todos los puntos de control. ¿Y alguna autoridad peruana se ha referido, por ejemplo, a la importancia de mantener conversaciones con estos otros países involucrados? Tú mencionabas a Ecuador, también mencionabas a Colombia y me imagino que también en esta lista podría estar considerado Bolivia, ya que comparte frontera. ¿Se ha hablado acerca de esa posibilidad ya? Sí, por supuesto, a manera de las autoridades regionales sí se han pronunciado. El gobernador ayer justamente indicaba esto, que tendríamos que ser humanos, ha indicado en torno a la política de ambos países, tanto Chile y Perú, para trabajar la solución conjunta al problema que se presenta en Chile. Sin embargo, a nivel de Estado desde la capital de la República se ha indicado que el problema, por supuesto, se genera en territorio chileno. De ahí en más, no ha habido mayor repercusión aquí en la región Tacna por lo menos, pero sí se habla de una situación humanitaria, por supuesto, que se ve en este grupo de personas, incluso menores de edad, que están expuestos en la línea de frontera. En estos momentos hay muy pocos migrantes en la línea de frontera. Sin embargo, en Perú se está implementando de esta forma el estado de emergencia, compañero. Sí, mencionabas tú menores, porque hay gran cantidad de familias, o por lo menos es lo que los que han podido constatar nuestros equipos ahí en terreno, en la frontera, en el paso Chacayuta, para ser más específicos, ahí en Arica. Este decreto supremo va a regir por 60 días en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Llerada. No solamente ahí en Tacna, ¿no? También en Los Palos de la provincia de Tacna, el departamento de Tacna, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia, es lo que argumentan, ¿no?, de parte del gobierno peruano. ¿Qué es lo que piensa el ciudadano de a pie, Leroy, allá en Perú, en Tacna? ¿Está de acuerdo con esta medida? Sí, por supuesto que hay un acuerdo, están de acuerdo. No ha habido pronunciamiento de autoridades regionales más allá del gobernador, el prefecto, pero sí la población, por supuesto, ve con buenos ojos
estas acciones que toma el gobierno de Gerí aquí en el Perú, y eso se ve reflejado también en el nivel de aprobación que tiene el actual presidente peruano. ¿Cuál es ese nivel de aprobación? Disculpa que te pregunte, en cuanto a un porcentaje, por ejemplo. No, hablamos de cerca de llegando a un 50%. Estábamos en un 2 hasta un 4% con la expresidenta. Sí, eso te quería también enfatizar, ¿no? Significa un aumento bastante importante, es un problema que había tenido Perú durante los últimos años, por lo mismo es una medida que José Gerí quiso ponerle urgencia. Para ir terminando, quería saber si es que se están tomando algunas medidas de contingencia con respecto a, por ejemplo, entregar ayuda humanitaria o otro tipo de ayuda a las personas, a los venezolanos, ¿no?, que puedan cruzar durante los próximos días y que puedan conformar este corredor humanitario. No, aquí no se habla del tema, por lo menos hasta ahora, porque los migrantes están en territorio chileno. Entonces, entiendo que se ha tomado algunas decisiones en torno a contingencias que tengan que ver, por ejemplo, con el bloqueo de la vía y cómo atañe esto a la economía tacneña, porque hay que indicar que el chileno que pasa la frontera es básicamente para consumir aquí en la ciudad de Tacna servicios que son muchos los que toman los turistas chilenos, y en torno a eso sí entiendo que ha habido conversaciones para ver qué se va a hacer en caso se produzca nuevamente un bloqueo de la frontera como sucedió el día de ayer. Ahora, no sé si tienes la imagen, la cantidad de chilenos. Estamos dentro del complejo fronterizo Santa Rosa. Y esta es la imagen, justamente, la cantidad de turistas chilenos que están esperando ser controlados por la PDI y luego pasar al sector de migraciones. Sí, lo decías tú también, ¿no? Hay mucho turista chileno que suele cruzar hacia el otro lado por turismo, por gastronomía, también por horas médicas. Lo escuchábamos de parte también de nuestro compañero Danilo Villegas, que hay entre Tacna y Arica hay harto movimiento de personas que van y vuelven. La última pregunta, ¿el ministro del Interior peruano sigue ahí en Tacna? Sí, va a permanecer unas horas más, aparentemente no ha confirmado la presencia del presidente. Se ha hecho la consulta correspondiente si el presidente Gerí iba a asistir nuevamente a la región Tacna. Ha indicado que el presidente puede mover la agenda en cualquier momento. En estos momentos se encuentra en Tumbes, en la otra frontera que también ha sido declarada en emergencia, frontera con Ecuador, es donde se encuentra. Vamos a estar atentos aquí en Tacna, por supuesto, porque el presidente Gerí, una de sus características es esta, de cambiar la agenda en horas, y en cualquier momento podría estar seguramente visitando nuevamente la región Tacna. Sí, bueno, vamos a quedar súper atentos a las autoridades que llegan hasta ese lugar, si es que lo hace el presidente interino del país, si es que existen movimientos también del ministro del Interior peruano. Muchísimas gracias, Leroy, que te vaya bien. Muy bien, que estén bien. Bueno, vamos a continuar con Fernando Tineo, quien amablemente nos esperó, ¿cierto? Lo vemos ahí en pantalla. Él está en Caracas monitoreando esta situación por este contexto internacional que existe, que finalmente hace y promueve esta ola migratoria que podemos ver en el norte de nuestro país. Quería preguntarte también, Fernando, con respecto a esta intervención que ha hecho Donald Trump durante el último tiempo, que de todas maneras no es para nada suave. Él dice cuándo o no se puede atravesar el espacio aéreo, por ejemplo, y parece tener el control total de un país que no es el suyo. ¿Qué dice la gente con respecto a eso? ¿Le molesta este intervencionismo de Donald Trump? Sí, seguramente hay opiniones divididas, ¿no? De lo que pudiera estar haciendo Donald Trump. Las personas que no están de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro tienen una opinión, y por supuesto las personas que no están o que siguen a Nicolás Maduro están en total desacuerdo con lo que está haciendo Donald Trump. Hay que decir que la primera semana, según cifras de organizaciones que miden el flujo migratorio, digamos, o turístico
o por alguna razón han dicho que al menos 3.000 personas se vieron afectadas esta primera semana a raíz de esta suspensión de vuelos, por lo menos entre Caracas y Madrid y Caracas y Ankara o Estambul, que es donde llegan los vuelos pues de Turkish. Entonces ese es una de las principales afectaciones que hay y son las personas que ahora tienen familiares en cualquier parte del mundo y que utilizaban al menos estas dos capitales, Madrid y Estambul o Ankara, para movilizarse a diferentes países de Europa y que no lo van a poder hacer por lo menos en este corto plazo. Sí, bueno, y lo otro también que te quería preguntar es con respecto a esta eventual llegada masiva de ciudadanos venezolanos, que de todas maneras no sería algo que ocurra de manera inmediata, sobre todo si se concreta esta posibilidad del corredor humanitario. Es algo que lleva muchos días. Hay ciudadanos que derechamente van a caminar, hay otros que lo van a hacer de manera terrestre, pero ¿existe esa información allá en Venezuela? ¿Se tiene conciencia de eso? ¿Se podrían tomar medidas al respecto también? Porque, según hemos constatado, ¿no?, una vez que llegan ellos allá por sus propios medios, es muy difícil, imposible, diría yo, que se les niegue la entrada. No, y de hecho, Paloma, la frontera continúa abierta. De hecho, los venezolanos que tienen la posibilidad de cambiar su itinerario o de comprar otro boleto aéreo están utilizando la frontera de Táchira con el norte de Santander, digamos, con la ciudad de Cúcuta, donde hay un aeropuerto que los puede trasladar hacia el aeropuerto El Dorado en Bogotá y allí, bueno, tomar otro vuelo para Europa, Estados Unidos o cualquier lugar del mundo donde tenían previsto su destino. De hecho, el aeropuerto, lo estaba leyendo hace pocos minutos, el aeropuerto de San Antonio, que es en este estado Táchira, fronterizo con Colombia, bueno, está repleto de venezolanos que están utilizando este aeropuerto para cruzar la frontera de Colombia a Venezuela y tomar un avión allí hacia el centro del país o un autobús, en todo caso, desde algún terminal allí en San Antonio para llegar al centro o la capital venezolana. O algunos están utilizando ese aeropuerto para ir desde el centro de Venezuela hacia la frontera, cruzar a Colombia y de allí, bueno, tomar algún destino que tenían planificado, ¿no? Todo lo que trata de hacer el venezolano para poder movilizarse. Exactamente. Y por otra parte también mencionar este eventual ataque terrestre, esta intervención terrestre que pudiese ocurrir en Venezuela si es que el presidente Donald Trump decida hacerlo. Algo que sería sumamente peligroso y del cual seguramente también pueden resultar, por ejemplo, personas heridas o incluso peor, ¿no?, fallecidos. Por lo mismo te quería preguntar, ¿existe temor allá en Venezuela con respecto a eso? Me decías tú que, claro, que si hay que opinar, las opiniones son diferentes, pero el temor es algo diferente a la opinión, ¿no? Porque me imagino que si existiera, eso también sería transferido a los venezolanos que están en Chile, por ejemplo, que de todas maneras deciden llegar a Venezuela en este momento de alta tensión y preocupación. Sí, hace algunos días pasábamos algún testimonio acá en Mega Noticias donde uno de los venezolanos comentaba eso. Bueno, las bombas, los disparos no distinguen, ¿no? No van a buscar de un color o de otro, o si ese pertenece al gobierno o no pertenece. O sea, una guerra es una situación bastante extrema, ¿no? Sí. Digamos, y por supuesto eso está en la población, eso se comenta aquí a nivel doméstico, ¿no? Bueno, Fernando, darte las gracias nuevamente por estar con nosotros y ante cualquier nueva información volvemos a conectar. Que te vaya bien. Chao, chao. Que tengan buen día.